se forma en nosotros cuando amamos, servimos y entregamos la vida por amor. Muchas vidas han sido entregadas por amor. Muchas vidas son ejemplo del verdadero actuar del Espíritu Santo. Hoy queremos reconocer en algunas de ellas ese Cristo que se ha formado y que nos enseñan cómo se ve el amor de Dios. Beato Mariano de Jesús Euce Hoyos. Bueno, el Padre Mariano de Jesús Euce Hoyos, más conocido entre nosotros como el Padre Marianito, nació en Yarumal el 14 de julio de 1845 y murió en Angostura el 12 de julio de 1926, cuando ya le faltaban casi 2 días para cumplir 81 años. El Padre Marianito encontró a Cristo y Cristo encontró al Padre Marianito. Es decir, hay una realidad de unión entre el uno y el otro. Podríamos encontrar algunos lugares especiales en los que Cristo se formó en el Padre Marianito. Con ellos vive la experiencia de una infancia en la que aprende a conocer a Jesús en la comunidad, a vivir en escasez y a comprometerse con las tareas propias de su vida. Es decir, Cristo se forma en él desde su familia, en la comunidad familiar. Un segundo espacio en el que Cristo se forma en el Padre Marianito es en la formación que recibe. Durante la formación aprende a conocer a Cristo, aprende a conocer lo que Cristo enseña, se forma para poder dar razón de la esperanza. Y es ahí donde nosotros tenemos también una buena oportunidad, porque es imposible amar lo que no se conoce. Padre Marianito conoce a Cristo en la formación que recibe personalmente de su tío Fermín, en la formación que recibe en el colegio, sobre todo en la formación que recibe en el seminario. Se forma para poder dar razón de su esperanza, como lo dice San Pedro. Un tercer momento donde Cristo se forma en él son en sus primeros años de sacerdocio. El Padre Marianito lo ordena el obispo Valerio Antonio Jiménez Hoyos, que era primo hermano de su mamá y era obispo de Medellín. El Padre Marianito fue sacerdote primero de Medellín. Cuando se ordena sacerdote, ya lo nombran coadjutor en la parroquia de San Pedro de los Milagros, porque ya su tío Fermín había sido trasladado a la parroquia de San Pedro de los Milagros. Y esos primeros años él aprende a vivir su ser sacerdote de la mano de su anciano tío. Y es muy lindo porque su tío lo encarga de la construcción del templo. El templo de San Pedro de los Milagros que hoy día conocemos se debe precisamente a la iniciativa del Padre Fermín y al trabajo del Padre Marianito. Ese tercer momento es un momento, digámoslo así, de edificación. Creo yo, más allá que la edificación de un edificio, es la edificación de su ser como sacerdote, de ese inicio que él va teniendo para descubrir que el templo es Cristo, que mora en él y él en Cristo. El cuarto lugar donde el Padre Marianito permitió que Cristo se formara en él es en el silencio de la cueva. Y el Padre Marianito, que era en ese momento coadjutor de Angostura, termina escondido en una cueva o en dos cuevas, una en el Alto de la Quinta y otra en el Salto, que son dos lugares, digámoslo así, equidistantes, pero siempre dentro del municipio de Angostura, lugares bien situados desde donde están arriba, porque podía observarse la gente que venía de un lugar o la gente que venía de otro, y era un lugar donde él se conservaba y se escondía. Entonces allí es un momento muy lindo porque dice la historia que el Padre Marianito pues se llevó el Santísimo Sacramento, como lo mandó el vicario general del momento por medio de una carta, diciéndole a los sacerdotes que cerraran la iglesia, que sacaran el Santísimo Sacramento para que no fuera profanado y que lo tuvieran donde fueran a estar, por si había que atender enfermos, y así lo hizo el Padre Marianito. Entonces esa cueva se convirtió en lugar de dormitorio, en lugar de alimentación, tendría que tener ahí su cocina y sobre todo en lugar de oración. Y el último momento en el que Cristo se forma en él, considero yo, es precisamente su tarea como párroco de Angostura. Fue párroco 44 años, hasta el día de su muerte. Y durante ese tiempo, ¿cómo encontró a Cristo? Y yo creo que lo encontró en diferentes espacios. Primero, lo encontró en el pobre. Lograba ver al hermano pobre, sus necesidades, lo atendía, lo cuidaba, lo apoyaba. Es decir, se preocupó profundamente
por los más pobres, que eran sus preferidos. En segundo lugar, por formar a su pueblo. Él mismo no había podido tener una formación en el Popal en su época de niño debido a las situaciones educativas, políticas anticristianas y anticatólicas que se gestaban en ese momento, pero él ya se preocupaba por la formación de los niños en Angostura, por la formación de la escuela, por tener conversaciones permanentes con los docentes de ese momento para que se dedicaran a formar. Luego tenía un profundo sentido del apostolado, de la evangelización, cómo se movía por todos los campos, cómo se preocupaba por atender a su parroquia, cómo se desgastaba en la atención a todos, niños, jóvenes, ancianos, en las diferentes realidades. Incluso tengamos en cuenta pues, que no había esta misma dinámica pastoral que existe en la época de hoy, pero sí habían grupos o cofradías o momentos o grupos de oración de una u otra cosa y uno ve que para hacer ese momento pues era una parroquia dinámica de acuerdo a las realidades propias, determinando un siglo y comenzando el otro. Padre Marianito no fue un gran literato, no fue un gran historiador, no fue un gran exégeta, fue un gran cristiano que vivió su bautismo desde el sacerdocio con alegría y con esperanza. San Francisco de Asís. Paz y bien. San Francisco de Asís nació en el año de 1989. Un pequeño pueblo de Asís muy querido por la población y algo campesino. San Francisco de Asís se levantó con todas las comodidades de su hogar, de su familia, de su padre que era un mercader pudiente. San Francisco se creció en una población, digamos que bastante alegre, de bastante diversión, digamos que de mujeres. Pero cuando un día, en el momento de su conversión, él se encuentra con un leproso y ahí se encuentra con el amor de Jesús, con su gran transformación. Y fue precisamente en San Damián cuando él empieza a construir su casa, la casa de Dios, la transformación de la iglesia. Luego, San Francisco de Asís se convierte en estos dos acontecimientos fuertes de su vida y empieza a crear su comunidad, su pequeña comunidad de hermanos, en el cual el evangelio era lo principal, vivir el evangelio, vivir la perfecta alegría, vivir la humildad y vivir la pobreza. San Francisco de Asís creó su comunidad con estos hermanos que se crecieron precisamente en esa perfecta alegría y en esa humildad. En el transcurso de sus tiempos, San Francisco de Asís tuvo unos acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, la creación de las hermanas clarisas con Santa Clara de Asís, pero también su gran transformación en la vida íntima de Jesús, lo que fueron las estigmas, que lo llevaron a tener ese proceso profundo de conversión y de amor a Jesús. Precisamente las estigmas en los últimos años de su vida se convirtieron en su gran transformación, pero también la pobreza, el amor a la creación, y precisamente es en el Cántico de las Criaturas donde Él nos enseña a amar la creación, a amar la mala muerte, a amar los animales, pero también todos aquellos acontecimientos con los cuales a nosotros nos ayuda a amar y transformar lo que es la vida cotidiana, pero también el servicio a los hermanos, la humildad, el hecho de ser los últimos siempre en el servicio y siempre con la gran humildad. Algo muy importante también es el tema de la paz, esa hermosa oración que nosotros oramos. Él siempre la creó con el fin de que el mundo entero viviera en paz, viviera con plena tranquilidad. Esa paz que hoy precisamente nos llama el Papa León a vivir en estos 800 años de su vida, de su nacimiento, de su natalicio. El Papa León nos invita a vivir la paz, a transformar el mundo, pero también a convertirnos a través de San Francisco de Asís, este gran santo que inclusive es aceptado por muchas de las religiones, pero también de muchas de las iglesias cristianas, como ese gran hombre que fue, un hombre de fe, un hombre que transformó la iglesia, pero un hombre que nos enseña sobre todo a amar la minoridad. ¿Y la minoridad qué es? Es que seamos los últimos antes de ser los primeros. Eso es San Francisco de Asís en la vida del ser humano, pero también en la vida de aquellos que vivimos una espiritualidad sinceramente franciscana, vivir en alegría, vivir en la fraternidad, pero también ser humildes dentro de los más humildes.
Santos Luis y Celia. Hola a todos, yo soy Fray Carlos de Santa Teresa, Carmelita Descalzo, y vengo a presentarles dos personajes maravillosos, profundamente entrañables, una pareja de esposos, Celia y Luis Martán. Ustedes dirán, pero ¿esta gente de dónde salió? Esta gente, pues, tanto santo que tiene la iglesia. No son cualquier santo. Son los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Y también son santos, sí, también son santos, porque tienen sencillamente la gracia y la posibilidad de decirle a todas las familias, a todos los matrimonios, si es posible ser santo, incluso en la casa. La fiesta tiene por día de celebración precisamente el 12 de julio. Miren qué maravilloso, es la fecha de matrimonio de ellos dos. Una familia perfecta. No es aquella inmaculada que aparenta que todo está bien, no. Es por más que hayan dificultades, mantienen junticos. Así como la Sagrada Familia. Dificultades, todas las que usted quieran. Salían para Egipto, los iban a matar los niños, salían de un lado para otro, regresaron de Egipto, José durmiendo, pero juntos. Eso es lo que precisamente Luis y Celia Martán nos enseña a cada uno de nosotros. 5 hijas. Todas ellas religiosas. ¿Quiere decir que todas las hijas y todos los hijos tienen que ser religiosos o tienen que ser sacerdotes para que los papás sean santos? No. Estamos hablando de la posibilidad de una familia entrañable, llena de equivocaciones, cosas muy difíciles, pero con la capacidad de hacerle frente al amor y de encarnar lo que Dios tiene por proyecto de vida para cada uno de nosotros. O somos felices todos o aquí no es feliz nadie. Solo existe una certeza muy grande de que Cristo se forma en esta pareja de matrimonio porque traen consigo la presencia de un Jesús humano. Y a partir de ella encarna precisamente las 3 divinas personas. Porque así pasa con la Trinidad, que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que tu familia, al igual que Celia y Luis Martán, pueden permanecer y unirse precisamente a Cristo, dado que son familia de amor. Sierva de Dios, María Jesús Upegui. La sierva de Dios, María Jesús Upegui Moreno, nació el 24 de octubre de 1836 en San Cristóbal, Medellín. Nació en un hogar profundamente católico. Sus padres, don Lucio Upegui, y su mamá, María Jesús Moreno Velázquez. A pocas horas de nacida, ella quedó huérfana. Esta experiencia le serviría a ella muchísimo para ese servicio incansable a los más necesitados. Quedó al cuidado de su familia paterna. En 1853, ya ella inició su labor en el Hospital San Juan de Dios. No solo servía materialmente, sino sobre todo espiritualmente a los enfermos. Su gran amor a los pobres la llevó a fundar varias obras. En 1873 fundó un asilo para indigentes. En 1875 fundó la Casa de Enajenados, hoy el Hospital Mental María Upegui de Bello. Y en 1877 fundó la Casa de Huérfanos. Ella en estas obras era todo, era madre, maestra, enfermera, cuidadora de los más desamparados. Ya el 19 de marzo de 1901 fundó la Congregación de Siervas del Santísimo y de la Caridad para que este legado de servicio perpetuara en el tiempo. El 7 de julio de 1921 fallece, dejando un gran legado a la sociedad de amor, de servicio, de entrega a los demás. Ese día, la sociedad antioqueña la denominó Dama de la Caridad. La Madre María Jesús Upegui Moreno se formó en Cristo, podríamos decir que en varios momentos. El primer momento en el que se formó fue a través del dolor. Desde la orfandad, ella se sintió una persona muy humana y muy cercana a todo el que la necesitaba. En un segundo momento, desde la fe, era una persona profundamente
unida a Dios a través de la oración y de los sacramentos. En un tercer momento, ella se unió a Dios a través de la caridad. Vivió el Evangelio a plenitud, sirviendo y reconociendo en todos los que servía a Cristo. Era una persona muy eucarística y conjugaba muy bien la acción con la contemplación. Podemos decir de la Madre María Jesús que conoció a Dios en los pobres, sirvió a Dios en los pobres, amó a Dios en los pobres, contempló a Dios en los pobres, y la denominamos de la hostia de Jesús a los pobres de Jesús. Ella nos enseña no solo que conoció a Cristo, sino que lo vivió desde el ejemplo. En conclusión, podríamos decir de la Madre María Jesús, que Cristo se forma en nosotros cuando tenemos esa gran capacidad de amar, de servir y de entregarnos a los más necesitados. San Carlo Acutis. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra. Ese mismo año su familia regresó a Italia, eran originarios de Lombardía en este país. Durante toda su niñez, Carlo se caracterizó por tener cierto interés hacia la Eucaristía, hacia la oración y también hacia la Virgen María. A los 7 años, manifestó su deseo de recibir la comunión por primera vez. Fue entonces cuando sus padres comenzaron a acercarse más a la iglesia y así Carlo recibió la primera comunión. Cristo se formó en Carlo Acutis. Siendo muy pequeño comenzó a hacer blogs, se dice que más de 200 blogs creó en internet hablando de apariciones de la Virgen María, como la Virgen de Fátima, Lourdes, entre otros. También se interesó por santos como San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Carlo enfermó y durante todo este tiempo le preguntaban cuánto dolor sentía o cómo podría manifestar el dolor que sentía pese a su enfermedad. Su respuesta siempre era: hay gente que sufre más que yo. De esta manera y a través del internet, Carlo comenzó a evangelizar y también a mostrar que la Eucaristía, en palabras de él, era la autopista para llegar al cielo. Decía el Papa Francisco que Carlo no cayó en la trampa de nacer como original y de morir como fotocopias. Cristo se formó en Carlo desde el momento en el que él decidió que su fe era más importante que el dolor o que todo lo demás que le podía estar sucediendo. En 2006 se enfermó de leucemia y a partir de este momento su vida se centró solamente en su enfermedad y en la oración. Cuando Carlo Acutis murió, muchos ancianos, personas necesitadas, incluso niños y niñas, asistieron a su funeral. Su familia desconocía completamente a estas personas, pero fueron ellos los que empezaron a contar cómo Carlo Acutis había influido en su vida, desde el internet, desde el uso cotidiano de jean y de tenis, un santo de nuestro tiempo. Carlo no hizo más que tener fe, y en medio de su enfermedad, por su fe, recibió también el descanso. Hoy, Carlo es el patrono tal vez de la juventud. Es un ejemplo para los jóvenes que inspira que desde la vida misma podemos permitir que Cristo se forme en nosotros. Un santo millennial, un santo de jean y de tenis. Hoy Carlo intercede por toda la iglesia, por quien oraba incluso en su enfermedad. Carlo intercede por los jóvenes, intercede por quienes frecuentamos todo el tiempo el internet, el santo del internet, que nos recuerda que en el internet también tenemos la oportunidad de encontrar a Dios y de hablar de esperanza. Que al mejor ejemplo de Carlo Acutis permitamos que Jesús también se forme en nosotros.